Dale, don John. Señor tutor, buenas tardes. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 3. El señor Héctor Amable Viera Mena, el señor Harry Armijos Aguilar, el señor Carlos Miguel Sánchez Campuzano, el señor Víctor Jones Álava y el señor Andrés Álava de la Cruz. También le quiero pedir unas disculpas ya que el señor Víctor Jones, por razones de trabajo, no ha podido participar en la disertación. Pasando al tema de la tarea, vamos a hablar sobre los alcances y limitaciones que la normativa referente a infracciones aduaneras brinda para las investigaciones policiales acorde a nuestro servicio. Quería citar algo muy importante que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 18 habla sobre la infracción penal. Dice que es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código. El artículo 19 nos habla sobre la clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. El delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 30 días, mientras que la contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad a su vez de hasta 30 días. De igual forma, he querido citar lo que dice en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COCI. El artículo 175 nos habla sobre una infracción aduanera. Son infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente código. Para la sanción de contravención y faltas reglamentarias bastará la simple transgresión de la norma. En el caso de que se ingrese o intente extraer del territorio aduanero ecuatoriano mercancía no apta para el consumo humano, el director distrital ordenará su inmediata destrucción a costo del propietario, consignante, tenedor o declarante de ser identificado o localizable. De otra forma, será pagado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Es muy importante, señor tutor, hablar sobre los alcances y limitaciones que, al menos en el Código Orgánico Integral Penal, nosotros tenemos como Policía Nacional para las investigaciones que tiene que ver con el tema del contrabando. En el artículo 301, que va a hablar mi compañero, en el literal 2, es un limitante muy grande que tenemos para una investigación en este caso. De igual forma, las penas me parecen muy poco las penas para lo que es el contrabando, la defraudación aduanera. Son muy pocos y por eso es que las personas siguen incurriendo en el mismo delito. Yo creo que se debería endurecer las penas y igualmente las sanciones económicas en lo que tiene que ver con las contravenciones aduaneras. A continuación, mi compañero va a seguir hablando más sobre el tema. Estimado tutor, compañeros, buenas tardes, muchas gracias, don John. Bueno, en la sección sexta nos habla sobre los delitos contra la administración aduanera. ¿Qué nos dice el artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal? Nos habla sobre la defraudación aduanera. La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 y una multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera de los siguientes actos. Primero, importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, cantidad, calidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos. En el presente caso, el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales, cuya decisión competa al fuero civil. Bueno, un ejemplo sería que, por ejemplo, una persona que es importador, que quiera traer, digamos, un container de los Estados Unidos y en los documentos que avaliza la importación declare cierta cantidad, él aumente más valor
a esa cantidad. Un ejemplo, si dice que trae unos 100 televisores y en verdad no trae 100, trae unos 200, 300, 400, entonces ahí está concurriendo con este tipo de delito. Asimismo, 2, simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo a beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. 3, no declare la cantidad correcta de mercancías, lo que hace un momento les había manifestado. 4, oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración. 5, obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios. Y 6, induzca por cualquier medio al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos. Entonces, esto es conforme a lo que yo puedo exponer, estimado tutor. Espero que haya sido declarado. Continúa el siguiente compañero. Gracias, compañero. Señor tutor, dentro del Código Orgánico Integral Penal tenemos el artículo 300 que nos habla sobre registración aduanera, el cual nos dice que la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera. El petente será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y una multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. En el artículo 301 encontramos lo que es el contrabando, nos dice la persona que para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador, realice uno o más de los siguientes actos, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una multa de 3 veces el valor en aduana de mercancías, objeto del delito en cuando. Sobre este artículo puedo recomendar o puedo dar mi comentario de que, o sea, en lo que se trata de las 72 horas, muchos abogados se acogen a eso al momento de calificar flagrancia, ya que en el numeral 2 nos dice que que se puede justificar dentro de las 72 horas luego del descubrimiento. Y esto muchas veces nos hace caer el caso o nos hace caer un delito flagrante. Bien, como primer numeral tenemos que el que ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. Numeral 2, movilice mercancías extranjeras dentro de zonas secundarias sin el documento que acredites la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen ilícito de dicha metida dentro de las 62 horas posteriores al descubrimiento. Esto es lo que hablaba anteriormente. También las leyes deberían ser, como dijo mi compañero anteriormente, más duras para este tipo de personas que se dedican a este delito, ya que, como nos hablaba anteriormente, el artículo 301 nos habla del cual supere los 10 salarios básicos unificados. Debería de ser menos, para que estas personas ya no se dediquen a este tipo de ilícito. Y también que endurezcan las leyes, o sea, las penas, porque no habla de 3 a 5 años, y muchas personas, para no hacer este tipo de delito, pasan con la carga o con la mercancía suficiente que no pase al delito. En este caso sería que una mercancía que lleve una cuantía de unos $2,000 a $3,000, no más, para que esta mercancía llegue a la contravención y no al delito. En el numeral 3 encontramos que el que cargue o descargue de un medio de transporte de mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. 4. Interna al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo económico o sujeta a un régimen especial sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. 5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar u otro medio de transporte de mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso.
6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. 7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las mercancías. Extraiga mercancías que se encuentren en zonas primarias o depósitos temporales, sin haber obtenido el levante. Los responsables de los depósitos temporales y autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este delito. Bien, señor tutor, este es mi intervención. Le doy el paso al siguiente compañero. Muy buenas tardes, señor tutor, compañeros. Bueno, en lo estipulado del Código Orgánico Integral Penal también les voy a hablar sobre el artículo 302, el mal uso de extensiones o suspensiones tributarias aduaneras. Este dice que la persona que venda, transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros de los que derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior o importadas, con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente. Estos serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. También nos quiere decir que la persona que adquiera a título gratuito u oneroso goce de las transferencias o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados. También importadas con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, sin que el propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente. Estos serán sancionados de acuerdo con la gravedad del delito de pena privativa de libertad, que sería de 1 a 3 años. También tenemos el artículo 303, circunstancias agravantes de los delitos aduaneros. Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias, estos serán sancionados con el máximo de la pena prevista en los artículos anteriores y con las demás sanciones previstas para el delito del que se trate. ¿Cuándo? Punto número 1. El partícipe del delito sea servidor o servidor público, quien en ejercicio o en ocasión de sus funciones abusa de su cargo. 2. El partícipe del delito sea agente afianzado aduana o un ordenador económico autorizado que en su ejercicio o en ocasión de dicha calidad abuse de ella. 3. Se evite el descubrimiento del delito, se dificulte u obstruya la incautación, la retención provisional, la inmovilización y el comiso de las mercancías, objeto material del delito, mediante el empleo de violencia, intimidación o fuerza. 4. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes o se declaren domicilios falsos de los documentos y trámites en referentes a los regímenes aduaneros. Bueno, este código quiere decir que los que también podemos estar incurriendo los servidores públicos, ya sea aduana, afianzadores de aduana, en sí también la policía, que en base a sus funciones abusen de su poder y, como se dice, oculten la mercadería o pretendan lucrarse de este tipo de delitos abusando de su grado. También tenemos como quinto punto, los tributos causados de las mercancías sean superior a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general. Sexto, las mercancías, objetos del delito, sean falsificadas o se les atribuya un lugar de fabricación distinto al real, con el fin de beneficiarse de referencias arancelarias o beneficios en materia de origen. En el caso también del numeral 1, la incapacidad para el desempeño de un puesto, cargo o función o dignidad en el sector público por el doble de tiempo que dure la pena privativa de libertad, y en el caso del numeral 2 serán sancionados además con la cancelación definitiva de la licencia
de la licencia de autorización y el impedimento para el ejercicio de la actividad de agente de aduanas o para calificar nuevamente como operador económico autorizado, esto sea de forma personal o por interpuesta por una persona natural o jurídica. Bueno, señor tutor, esta ha sido la intervención del grupo número 3. Espero haya sido de su agrado. Que tenga muy buenos días.